Hola, soc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Bienvenidos a este episodio número 16 de Mindcast 30. Hoy lo haremos en lengua castellana porque es un libro que me parece que es muy potente. Hoy vamos a analizar y un poquito a resumir en nuestra manera que hacemos, en nuestro estilo, el libro Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Esto es un libro muy potente, así que recomiendo leerlo con mucha lentitud e intentando comer muy bien y masticando muy bien todos los conceptos que van apareciendo. Pero bueno, como siempre desde Mindcast 30 vamos a intentar hacerlo fácil y un poco bonito, si puede ser, ¿vale? Mira, vivimos convencidos los seres humanos, el sapiens este tan maravilloso que somos, de que somos seres racionales. Y yo siempre pregunto a mis alumnos, les pregunto en las primeras clases siempre qué tanto por ciento piensan que son de racionales de verdad. Y luego entramos en toda la filosofía sapiens y antropología, analizamos un poquito los cerebros y bueno, en el fondo la conclusión que siempre sale es que nos gusta pensar que nuestras decisiones son fruto del análisis, de la lógica y de la voluntad. Y que creemos que elegimos con la cabeza y no con el instinto, también llamado corazón. Pero Daniel Kahneman nos advierte que es una ilusión muy cómoda. En realidad, la mayor parte de lo que creemos decidir ya ha sido decidido por otra parte de nuestra mente. Una parte más antigua, más veloz y mucho más emocional. Este libro, Pensar rápido, pensar despacio, no es solo un tratado sobre psicología cognitiva. Es, en cierto modo, una radiografía del alma humana, una invitación a mirarnos sin máscaras y a entender que dentro de cada uno de nosotros hay dos mentes en permanente tensión. Una que reacciona y la otra que está razonando. Kahneman los llama Sistema 1 y Sistema 2. Qué fácil, ¿no? El primero es rápido, intuitivo y automático. Es el que nos hace frenar sin pensar cuando un coche se cruza o cuando vamos a cruzar un paso de cebra y vemos que viene ahí ese coche que no hemos visto, pero lo hemos visto. Es difícil de explicar, ¿no? O terminar esa frase conocida antes de escucharla entera porque nos suena. Es esa parte intuitiva. Es súper automática. El segundo sistema es lento, analítico, reflexivo. Es el que entra en juego cuando resolvemos un problema matemático o tomamos una decisión que requiere pues, un poquito más de esfuerzo. La mayoría de las veces el sistema 1 pues, nos lleva el timón y el sistema 2 en cambio lo que hace es supervisarlo y muchas veces ni eso. Esto es lo que dice Kahneman. Prefiere confiar porque pensar despacio cansa, exige un desgaste de energía brutal, mucha atención y mucha voluntad. Y además ahora en el mundo que cada vez parece que está más acelerado, detenerse se ha vuelto casi un acto que es anticultural, ¿no? Contracultural y un lujo. Qué pena. Kahneman lo demuestra con décadas de experimentos. Más allá de la psicología, lo que propone es una metáfora profunda. El ser humano oscila constantemente entre la inmediatez, el corto plazo, y la lucidez, entre el impulso y la comprensión. Y esa oscilación define no solo cómo pensamos, sino cómo vivimos en general. El pensamiento rápido nos da eficiencia, el lento profundidad, pero el equilibrio entre ambos parece que se ha roto. La sociedad moderna ha elevado la velocidad a una virtud. Se nos premia por nuestra reacción y muchas veces no por las reflexiones que podemos llegar a hacer. Se valora la respuesta inmediata, aunque sea superficial, más que el silencio que precede a una comprensión más real y profunda. En las redes sociales lo vemos con mucha claridad. Opinamos antes de entender. Mea culpa, sí. Compartimos antes de verificar y juzgamos antes de escuchar. El sistema 1 domina el escenario digital y el resultado es una mente colectiva impulsa, ansiosa y emocionalmente sobrecalentada. Kahneman no juzga, el libro no te está juzgando, solamente describe y desde una comprensión muy profunda y lo hace con una precisión casi quirúrgica. Porque el mensaje en el fondo es una advertencia existencial. La mente humana está diseñada para sobrevivir, pero no para comprender.
nació para responder rápido ante el peligro y no para buscar la verdad. Por esto la racionalidad es una conquista y no un instinto. Detrás de esta idea se esconde una paradoja fascinante. Cuanto más creemos dominar nuestra mente, esta más nos engaña a nosotros. Cada decisión que tomamos está atravesada por atajos mentales, por sesgos que distorsionan la realidad sin que lo notemos. Creo que lo dicho ya, algún día hablaremos de los sesgos. Nos creemos libres, pero nuestras elecciones son el resultado de asociaciones automáticas, de recuerdos incompletos y de emociones camufladas. Kahneman y su colega Amos Tversky descubrieron muchos de estos sesgos. El más conocido, igual lo habéis escuchado ya, es el sesgo de confirmación, es decir, la tendencia a buscar solo la información que refuerza lo que ya creemos. En tiempos de Internet, este sesgo se ha convertido casi en una epidemia. No estamos buscando la verdad, estamos buscando nuestra verdad. Y cada clic es una reafirmación del ego. Sí, te repito, cada clic es una reafirmación del ego. Luego otro sesgo poderoso es el del anclaje. Nuestra mente se aferra al primer dato que recibe, aunque sea irrelevante. Por ejemplo, esto lo utilizan mucho en las rebajas, ¿no? Si un producto se anuncia con un precio de 100 euros y luego te lo ofrecen por 60, lo percibimos como una ganga, aunque el valor real sea de 50. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí también juegan mucho con esto. El primer número actúa como ese anclaje, el ancla invisible. No lo razonamos, simplemente comparamos. Y después otro sesgo que también nos habla es el de la heurística de la disponibilidad. Es decir, juzgamos la probabilidad de que algo según lo fácil que nos resulta recordarlo. Si vemos una noticia sobre un accidente aéreo, sobreestimamos el peligro de volar. Si escuchamos repetidamente una mentira, acaba pareciéndonos cierta. Y esto también lo estamos viendo desafortunadamente últimamente mucho, tanto en televisión como en redes sociales. La mente confunde frecuencia con verdad. Cada uno de estos sesgos revela un mismo patrón. El pensamiento rápido es útil, pero engañoso. Nos da sensación de certeza, aunque sea falsa. Y el problema es que la certeza es adictiva. Nos protege del vértigo de la duda. Kahneman muestra cómo esta arquitectura mental afecta a todo, es decir, desde la política hasta el amor, desde la economía hasta la moral. Tomamos decisiones impulsivas, todo el rato justificándolas después con argumentos racionales. Y no razonamos para decidir, razonamos para justificar lo que ya hemos decidido. Pénsalo bien, no razonamos para decidir, razonamos para justificar lo que ya hemos decidido. Esta frase a mí de verdad, muy, muy potente. Esta es quizá la lección más inquietante del libro, que la razón no manda, te sirve. El pensamiento lento no dirige al rápido, lo decora. Y sin embargo, no todo está perdido. En esta tensión entre lo rápido y lo lento se esconde también la posibilidad de la consciencia. La lucidez que consiste precisamente en reconocer los límites de nuestra razón, en dudar de nuestras certezas y aprender a pensar sobre el propio pensamiento. En cualquier caso, Kahneman no nos pide que eliminemos el pensamiento rápido, ¿vale? Eso sería imposible, sino simplemente que lo vigilemos. Volvemos al punto de que no podemos deshumanizarnos, aunque lo intentemos. Kahneman nos dice que encendamos de vez en cuando la lámpara del sistema 2 y que introduzcamos pausas en el torrente de impulsos. Pensar despacio es un acto de resistencia, pero también de autoconocimiento. Nos obliga a enfrentarnos a lo que somos sin filtros, seres que quieren entender más de lo que entienden, que buscan sentido donde solo hay azar, que se aferran a narrativas para no mirar de frente de caso el mundo. Vamos, en el fondo somos unos listillos, ¿no? No, broma. El libro de Kahneman entonces no trata de psicología, trata de humildad. Nos recuerda que la inteligencia no consiste en tener razón, sino en reconocer cuándo no la tenemos. Ay, si Schopenhauer nos escuchara, ¿no? Con su arte de tener razón. En fin, seguimos. Mira, Kahneman ganó el premio Nobel de Economía no por descubrir una fórmula matemática, sino por demostrar algo mucho más incómodo, que los seres humanos no somos racionales cuando se trata de dinero, riesgo o decisiones. ¿Qué? Sí, él descubrió que no es así, no es racional. Su teoría de la prospectiva cambió la manera completa en la que entendemos la economía, pero sobre todo cambió la manera en la que nos entendemos a nosotros mismos. Esta teoría parte de una intuición superpoderosa. Es la versión a la pérdida, ¿no? Perder duele más que ganar. Parece simple, pero esa simetría emocional guía casi toda nuestra vida.
No valoramos las cosas por lo que son, sino por el miedo a perderlas. Por esto, pensadlo bien, conservamos relaciones incluso cuando no nos hacen bien, trabajos que nos apagan o hábitos que nos destruyen. No elegimos desde el deseo, sino desde esta aversión a la pérdida. Y nuestro amigo Kahneman lo demuestra con mucha elegancia. Por ejemplo, si tú ganas 100 euros, te vas a alegrar bastante, ¿no? Un poquito. Pero si de repente te los quitan, lo pierdes inmediatamente, vas a sufrir el doble, aún estar igual a cero como estabas antes. El dolor tiene mucho más peso que el placer. El ser humano, dice, es una criatura diseñada para evitar el daño y no para buscar la felicidad. Esta aversión al riesgo explica por qué somos conservadores incluso en nuestra imaginación. Preferimos una seguridad mediocre a una libertad incierta. Y eso tiene una raíz evolutiva. En la selva primitiva, volvemos siempre a la sabana, el error se pagaba con la vida. Hoy en este instinto nos mantiene dentro de unas jaulas invisibles. Esta teoría de la prospectiva también nos revela que la forma en que se presenta una opción cambia nuestra decisión aunque el contenido sea idéntico. Por ejemplo, si un médico, tienes una operación y tu médico, tu cirujano te dice que tienes un 90% de éxito, dices, guau, pues esto está chupado, ¿no? Me voy y lo hago. Pero si te dicen, oye, te vas a operar, pero tienes un 10% de posibilidad de morirte, ostras, vamos a dudar, ¿no? Pues la mente responde más al encuadre que al hecho. Esto también pasa con la donación de órganos post-mortem. ¿Vale? En algunos países se ha cambiado el hecho de poner una cruz aquí si quieres donar tus órganos a poner una cruz aquí si no quieres donar tus órganos. Es una manera indirecta también de pedirnos, pues eso, nuestro hígado, nuestros pulmones, etcétera, que nos da pena perderlos, ¿no? Tenemos esa aversión a perder nuestros pulmones, aunque ya no los necesitemos. Pues es una manera, la teoría esta de la perspectiva, de revelar el mundo en otra realidad. Es decir, la realidad no cambia, pero la percepción sí. Vivimos dentro del lenguaje. Las palabras que usamos modelan las decisiones que tomamos. Luego también nos habla en el libro del efecto del encuadre. Es decir, que vivimos dentro del lenguaje. Las palabras que usamos nos moldean las decisiones que tomamos. Es decir, somos aquellos que decimos que somos. Todo esto explica mucha parte de la manipulación mediática, publicitaria y política. Es decir, quien controla el marco del discurso te puede controlar la emoción colectiva. Por esto también el libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, es también una lección ética. Nos invita a desconfiar de la narrativa y a mirar detrás del relato. ¿Qué hay? En la economía, esta teoría se convirtió en la base de lo que hoy se llama economía conductual, pero en el plano existencial es una radiografía del miedo. El miedo a perder define gran parte de lo que somos, nos ata al pasado y distorsiona el futuro. La mente obsesionada con no sufrir prefiere una miseria conocida antes que una incertidumbre luminosa. Pues en este sentido, Kahneman no solo explica cómo decidimos, sino cómo nos engañamos. El cerebro para él es un contador de historias. Necesita convertir el caos en relato, darle sentido. Y ese relato rara vez coincide con una experiencia real al 100%. Y ahí surge otra de sus ideas más bellas y brillantes. La diferencia entre el yo que experimenta y el yo que recuerda. El primero vive el momento, siente. El segundo narra, edita, corta, pega, decide qué fragmentos conservar y cuáles queremos borrar. El yo que recuerda no busca la verdad, busca la coherencia. Y por esto miente con mucha elegancia. Esto fue un experimento famoso que lo demostró. A unos cuantos pacientes que se le hizo una colonoscopia, la cual era muy dolorosa. Algunos sufrieron más tiempo, otros menos. Pero los que recordaban la experiencia como menos traumática no eran los que sintieron menos dolor, sino aquellos que terminaron con una sensación menos intensa al final. Es decir, la mente no recordó en ese momento la duración del sufrimiento, sino la parte final de la historia, y si esta era más suave, el sufrimiento se relativizó en la mente. No sé si se entiende un poquito lo que quiere decir, pero es eso, que recordamos lo que queremos recordar. Kahneman dice que hay dos vidas, la que vivimos y la que recordamos. La primera es el momento real, como hemos dicho, el presente, y la segunda es la historia que construimos después. El problema es que solemos decidir según esa historia, no realmente lo que sentimos. Por eso repetimos experiencias que recordamos como felices, aunque no lo fueran tanto.
El yo narrador fabrica tu biografía, una que podemos soportar. Y a veces para poder seguir viviendo, necesitamos creer que el dolor tuvo sentido, incluso que fue menos del que recordamos. Por ejemplo, unas vacaciones perfectas, unas que recuerdas como preciosas, pues quizás has olvidado que estaban llenas de estrés, discusiones, cansancio. Pero bueno, si las fotos están bien y la historia se cuenta con un poquito de humor, lo pintamos un poquito de rosa por aquí, de amarillo por allí, el recuerdo pues igual se nos puede volver un poco más luminoso, ¿no? Es el yo que recuerda, ese que manda. Y esto altera un poquito nuestra relación con la felicidad. Entonces Kahneman aquí plantea una pregunta brutal. ¿A quién queremos hacer feliz? ¿Al yo que vive o al yo que recuerda? Las redes sociales han llevado esta división al extremo. Vivimos más para la cámara que para la experiencia. Registramos antes de sentir y contamos la vida mientras sucede. No vivimos para recordar, recordamos para mostrar y para estar vivos. El presente se sacrifica en favor de una narrativa constante y la experiencia se convierte en materia prima para la historia que queremos contar de nosotros mismos. Pero pensar despacio, como propone Kahneman, implica rebelarse contra esa dinámica. Significa recuperar el valor de la atención, del silencio y del tiempo interno. Significa habitar el instante sin tener la necesidad de justificarlo. Kahneman no condena los errores, los comprende. Sabe que no podemos escapar del sesgo, pero sí reconocerlo. Sabe que no podemos apagar el pensamiento rápido, pero sí decidir cuándo dejarlo actuar. En el mundo moderno, sin embargo, nos está empujando en la dirección contraria. Vivimos saturados de estímulos diseñados para capturar el sistema 1. Notificaciones de los móviles. Apágalas ya, apágalas ya. Titulares, algoritmos. Todos apelan a la reacción inmediata. La economía de la atención es en el fondo una explotación de nuestra arquitectura mental. Y Kahneman lo anticipó todo esto antes de que existieran las redes sociales al nivel que lo tenemos ahora. Es decir, el ser humano es predeciblemente irracional y quien entiende los sesgos puede controlarlo. El pensamiento lento, pues, requiere mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo en realidad es una forma de consciencia. La atención, esa facultad que parece tan banal, es el núcleo de lo humano, porque lo que atendemos existe y lo que ignoramos desaparece. Pensar despacio no significa vivir lentos, sino despiertos. Significa mirar el mundo sin filtros automáticos, sin el piloto mental que simplifica la realidad para no agotarnos. El precio de la lucidez, lo siento, pero es la incomodidad, y la recompensa es la libertad interior. El libro no propone fórmulas ni soluciones fáciles, propone algo más honesto, un espejo. Ese espejo que nos devuelve la imagen de una mente contradictoria, brillante y torpe al mismo tiempo, capaz de la genialidad y del autoengaño. Y quizá por esto pensar rápido, pensar despacio, no se lee como un manual, sino como una meditación sobre lo que somos. Como en los tiempos que estamos ahora, la emoción se ha convertido en moneda política y esa atención que nos piden, ese es el recurso más codiciado y donde el pensamiento crítico parece un lujo. En este contexto, Kahneman no es solo científico, sino el recordatorio de que pensar de verdad, profundamente, todavía importa y te libera. Hay una belleza discreta en la conclusión, ahora que vamos ya acercándonos al final de este podcast. Aceptar nuestra irracionalidad no nos hace más débiles, sino más humanos, porque entender los límites de la mente es el primer paso hacia la sabiduría. La verdadera inteligencia no consiste en eliminar el error, sino aprender a convivir con él. Quizá por esto, en el fondo más profundo, pensar rápido, pensar despacio, es una obra sobre la humildad. Kahneman no invita a desconfiar de la mente, sino a mirarla con compasión, a entender que el error es parte del proceso, que la intuición no es enemiga de tu pensamiento, sino su hermana inquieta. La sabiduría, entonces, no está en elegir un sistema sobre otro, sino aprender a escuchar los dos. El pensamiento rápido nos salvará del peligro, el lento nos salvará de nosotros mismos. Y en esta frontera entre el impulso y la reflexión se juega algo más grande que la inteligencia, la consciencia, la partida de la consciencia. Y cuando uno termina el libro, pues ya no te sientes más listo, no, al revés, más frágil, porque descubres que cada certeza tiene pies de barro. Pero esa fragilidad no es un defecto, es el punto de partida de la lucidez.
Pensar despacio no es una técnica mental solamente, es una manera de estar en el mundo, una forma de humildad frente a la complejidad, de calma frente al ruido y de lucidez frente al miedo. Porque quien piensa despacio no se deja arrastrar, escucha, observa y decide. Y en un mundo que corre hacia ninguna parte, esa lentitud se convierte en la más alta forma de inteligencia. Pensar despacio es una forma de resistencia espiritual. Acabamos ya. Pensad una cosa, el mundo seguirá corriendo, gritando, empujando, pero hay quienes eligen la lentitud como forma de claridad. Moltes gràcies per escoltar aquest episodi, por escucharnos. Y como siempre, si te agrada, si te gusta, if you like it, ¿vale? Conocimiento y cultura es para todos. Así que tengáis un muy buen día, que tengáis un muy buen día. Y bueno, nos encontramos con el episodio 17. Hasta pronto.